Es un gozo saludarles, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, al llegar a nuestra última noche en esta semana de oración titulada Señor, contágianos del COVID bueno. Hemos estado estudiando cada día temas referentes a la necesidad de una entrega, de una consagración, de un compromiso con el Señor que nos ha librado, que nos ha rescatado y que nos ha dado esperanzas de salvación. Cada noche hemos utilizado una letra de la palabra COVID para mirar lo que el Señor espera de ti y de mí en medio de este conflicto que estamos viviendo, en medio de esta situación terrible, en medio de esta angustia grande. Dios está esperando un reavivamiento en aquellos que dicen amar al Señor. Dios está esperando de ti y de mí despertar, reaccionar, realmente voltear nuestra mirada hacia el Señor. Por eso hemos estudiado acerca de la confianza, acerca de la oración, acerca de la verdad, de la identidad, es decir, de la necesidad de identificarnos con la iglesia, con el reino de los cielos, comprometernos de corazón. Y esta noche vamos a utilizar la última letra de COVID, la letra D, para hablar de decisión. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el capítulo número 3 del libro de Joel. Libro de Joel, capítulo número 3. En este capítulo vamos a encontrar nosotros el juicio que el Señor levantaría a algunas naciones por causa de su pueblo. Empieza el versículo 1 hablando del momento, del día, de la oportunidad en que el Señor restauraría a Jerusalén y a Judá y a Jerusalén, que volvería a traer los cautivos. Ustedes recuerdan que por causa del pecado de Judá y de Jerusalén, ellos habían sido sometidos al cautiverio babilónico. Pero nunca fue el propósito de Dios que eso ocurriera. Y Dios estaba manifestando en este capítulo especialmente el juicio que se levantaría contra aquellas naciones que habían abusado de su poder y habían ido contra el pueblo de Dios. Porque era el propósito de Dios, era el propósito del Señor, que cuando Judá, Jerusalén e Israel regresaran del cautiverio, entonces vinieran convertidos y dispuestos a cumplir el cometido por el cual Dios les había establecido como nación. No olvidemos que cuando el Señor le hace una promesa a Abraham de darle la tierra de Canaán y rescata a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia y los establece allí en la tierra prometida, lo hizo con un propósito netamente evangelístico. Dios esperaba que Israel, en respuesta a la bondad de Dios, porque definitivamente su rescate, su liberación de la esclavitud, no había sido porque ellos lo merecían, no había sido porque ellos eran buenos, no había sido porque eran excelentes en comportamiento, simplemente la bondad, la gracia de Dios había actuado y el Señor esperaba que en respuesta a esa gracia, entonces Israel respondiera sirviéndole de corazón y constituyéndose en lo que Él realmente quería que fuera. Otra cosa que lámparas de luz, faros de luz, para que las naciones vecinas y aún las naciones de más allá, escuchando la prosperidad de Israel, escuchando la bendición de Israel, entonces decidieran venir, investigar y aceptar al Dios de verdad. Decidieran convertirse al Dios de los cielos. Era el propósito entonces de Dios que Israel sirviera como una nación evangelística. Pero nosotros conocemos el fracaso rotundo del pueblo de Dios. Lamentablemente, Israel, Judá regresaron del cautiverio, pero regresaron entonces cometiendo los mismos errores y en algunos lados yéndose al otro extremo, que también era un extremo peligroso, que también era un extremo no que Dios no quería.
Así que Israel fracasa, Israel no cumple el cometido, y entonces el Señor levanta a lo que en la teología paulina se conoce como el Israel espiritual. Levanta su iglesia, levanta a su pueblo que tendría las mismas características que ha tenido la iglesia del Señor o el pueblo de Dios a través de la historia. Lo levantó con el propósito de convertirlo en la herramienta para el alcance de toda la humanidad, para convertirlo en la herramienta para que todos conocieran la verdad de Dios y se convirtieran al Dios verdadero. Así que todo el conflicto que se describe aquí en el capítulo 3, sin duda, es el último y desesperado intento de Satanás por destruir a la iglesia de Dios, por destruir al pueblo del Señor, por destruir a la niña de los ojos de Dios. Y nosotros vamos a mirar que la misma historia que ha pasado o que ha ocurrido en el pasado va a repetirse en nuestros días. Todos los enemigos listos para destruir al pueblo de Dios. Ahora, yo quisiera esta noche utilizar este tema en dos direcciones. El tema de la decisión en dos direcciones. En primer lugar, describir a grosso modo el conflicto final. Ver lo que dice Joel capítulo número 3 en cuanto a este conflicto y ver o estar preparado para lo que viene. Porque simplemente lo que ahora estamos viviendo es la antesala al juicio final de Dios. Dice el verso número 13 del capítulo 3 de Joel. Le ordena Dios meter la hoz. ¿Y por qué ordena meter la hoz? Dice, porque la mies está madura. Aquí sin duda se está describiendo una obra de juicio. El mundo está maduro para que el Señor meta la hoz, arranque lo malo y haga su cosecha final. Es una hora o es un momento o es una descripción de juicio que viene sobre este mundo perverso, sobre este mundo que está viviendo contrario a los principios de Dios, y que no solamente vive contra los principios de Dios, sino que en algún momento se unirán, y eso está más cerca de lo que imaginamos, para perseguir a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren cumplir los mandamientos de Dios, que guardan su día de reposo como debe ser, que guardan el sábado establecido en la Biblia. Así que el versículo 13 presenta ese juicio sobre aquellas naciones, sobre aquellos pueblos, sobre aquellos movimientos religiosos que al final de los tiempos se unirán para perseguir al pueblo de Dios, para perseguir a la nación. Pero quiero enfocarlo también en otra dirección en este momento. Porque, ¿sabes? Cuando nosotros describimos y predicamos acerca de los juicios finales que vendrán sobre aquellos que rechazaron al Señor, sobre aquellos que nos persiguen, sobre aquellos que no aceptan los mandamientos, sobre aquellos que se burlarán del pueblo verdadero, entonces nos entra a nosotros como un fresquito. Nos entra a nosotros como una satisfacción. Nos sentimos grandotes. Dios nos va a proteger. Pero hay algo más importante en esta declaración de juicio, que es que nosotros, y mejor dicho, que es a la que esta noche yo quiero llamar tu atención. El capítulo 3 del libro de Joel, en un primer momento fue escrito pensando en el Israel espiritual. Oye lo que voy a decir, voy a utilizar palabras humanas para describir la escena, para hacerme entender mejor. No era el propósito de Dios hacer otra cosa. Dios pensó en el Israel literal, pero Israel literal fracasó. Y por eso
entonces todas las promesas del pacto, todas las promesas de bendición, todas las promesas de redención y todo el trabajo evangelístico fue dado entonces al Israel espiritual, a la iglesia del Señor. Y en este momento, escatológicamente hablando, estamos viviendo en la última etapa de la iglesia. Estamos en la Odisea y vamos a hablar un poquito de ella. Estamos en la Odisea. Así que no, bíblicamente hablando, no hay otra iglesia. Alabado sea el Señor, porque esta iglesia preciosa, la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia del pueblo final, no fracasará jamás. No importa cuántos errores tenga, no importa cuánto aparentemente dormida esté, bíblicamente no fracasará, será la iglesia del tiempo del fin. Ahora, esto no significa que nosotros automáticamente, por ser miembros de esta iglesia, vamos a vivir o vamos a ser victoriosos con la iglesia. Una cosa es que esta iglesia no va a fracasar y otra cosa muy diferente eres tú y soy yo. Una cosa muy diferente es la iglesia que tiene asegurado el triunfo final de parte de Dios, porque es la iglesia del tiempo del fin, y algo diferente es la actitud tuya y mi actitud. Por eso, en esta parte del mensaje, quiero enfocarme a las decisiones que nosotros como seres humanos, en forma individual, como adventistas del séptimo día, en forma individual, debemos tomar. Quiero enfocarme en este momento en las decisiones. Hoy es el tema de decisión que tenemos que tomar en el nombre del Señor. Yo creo que es un momento, hermano querido, hermana querida, amigo, amiga, que estás conectado, que ves este programa. Es el momento de dejar de jugar a la iglesia. Es el momento de reaccionar, de despertar. ¿Sabes que el mensaje a la Odisea es un mensaje dirigido a una iglesia tibia? Dice la palabra de Dios: por cuanto no eres frío ni caliente, entonces yo te voy a vomitar de mi boca. Y alguien pudiera excusarse y decir: es que, bueno, ¿qué culpa tenemos nosotros? Somos así, somos de la Odisea. Aunque estamos en la etapa de la Odisea, no somos laodicenses. No tenemos por qué ser laodicenses. No tenemos por qué ser tibios. Tenemos que ser calientes, entregados a la obra del Señor, a la edificación del reino. Es triste ver nuestros templos vacíos. Es triste ver, quizás no te puedes reunir donde estás ahora, por eso el templo está vacío, pero entonces es triste ver que no hay un propósito de buscar la forma de adoración. Es triste mirar nuestros hogares sin culto personal ni familiar. Es triste mirar que cada día son menos los involucrados en la obra misionera. Es triste mirar que cada día son menos los comprometidos para el servicio del Señor. Es triste mirar que cada día entonces son menos los que se encuentran disponibles para hacer la obra de Dios. Es triste, pero hoy en día la gran mayoría de aquellos que se dicen cristianos, de aquellos que se dicen pertenecer a la última iglesia, están con su mente en otra cosa, están ideando otras cosas, menos edificar el reino del Señor. Por eso yo creo que la decisión que esta noche tenemos que tomar, lo que el Señor espera que ocurra en tu vida y en la mía, lo que el Señor espera que ocurra en esta iglesia preciosa, es el despertar, es dejar de jugar a la iglesia y convertirnos en la iglesia de Dios, en cumplir el trabajo que tenemos que cumplir. Mientras muchos están predicando lo contrario al Señor, mientras las huestes satánicas desatadas están impartiendo por doquier doctrinas falsas,
El pueblo del Señor tiene que despertar para levantar la verdad del Señor, para levantar la bandera ensangrentada de Jesucristo y atraer entonces a los que han de ser salvos. ¿Sabes? Así como Israel literal fracasó, nosotros en forma individual podemos fracasar. Yo recuerdo que hace como 1 año y medio atrás, alguien me mandó una predicación de un pastor para que la escuchara. Y cuando la escuché, yo le dije a la persona que me la mandó, no estoy de acuerdo con algo que él dijo. Él dijo que si nosotros no cumplimos la misión, Cristo levantará otra iglesia, algo así, para cumplir la misión. Yo le dije, no, esta es la iglesia que va a cumplir la misión. El problema es que puede levantar a otros en tu lugar y en mi lugar. Es decir, Dios va a terminar su obra con esta iglesia, pero añora que la termine contigo y conmigo dentro de ella. Es decir, el Señor quiere que dejemos de ser espectadores de la historia para convertirnos en protagonistas de la historia. La decisión de esta noche es convertirnos en protagonistas, en hacedores de la historia final de la iglesia. Bendito sea el Señor. El Señor está contando contigo. El Señor está llamándote esta noche. Me está llamando esta noche para que decidamos definitivamente por Él. El mensaje de Elías, arriba del Monte Carmelo, es un mensaje que se hace eco en el día de hoy, que debe hacer eco en el día de hoy en nuestros corazones. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaremos divididos? ¿Hasta cuándo decidiremos ser tibios? Necesitamos esta noche decidir por Cristo Jesús en forma definitiva, en forma de corazón, entregarnos por completo. La respuesta o la recompensa a la Odisea. A mí me encanta. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, dice el Señor, al que decida en esta generación perversa, en esta generación tibia, no ser tibio, no ser laodicense, el que decida caminar de verdad con el Señor, Él promete que se sentará en su trono, así como Él se ha sentado en el trono del Padre. Mira qué interesante. Esa fue la aspiración de Satanás. Sentarse en el trono de Dios. Y eso lo promete el Señor a ti y a mí, si decidimos esta noche caminar con Él. Al terminar esta semana, donde hemos clamado a Dios para que nos contagie del COVID bueno, cuando hemos pedido al Señor que nos impregne de esos síntomas, pidámosle esta noche que nos decidamos por Él y nos dé la victoria. ¿Quieres hacerlo? Yo quiero orar. Querido Padre que estás en los cielos, dirígenos, Señor. Danos la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos.